Buenos días, tardes o noches. Yo soy el ingeniero Juan José Arcila Valderrama, estudiante de la Universidad Tecnológica de Pereira en el programa de Ingeniería en Sistemas y Computación. En esta ocasión voy a presentar la segunda tarea de programación 2, la cual consiste en ejercicios con condicionales. El primer punto de esta tarea consiste en un programa que recibe un número del 1 al 5 y devuelve si dicho número es primo o no. Números más allá del rango establecido van a ser tratados como todos como primos debido a cómo funciona el programa. Entonces se incluye la librería stdio.h, se entra en el main, en la función main, se crea la variable que va a almacenar en la entrada del usuario, se le dice al usuario qué hacer y se escanea la entrada del usuario. Luego, si el número que entró el usuario es igual a 1, entonces o es igual a 4, entonces se dirá que el número no es primo. En cualquier otro caso se dirá que es primo. Entonces vamos a ver el programa en acción. Entonces, por ejemplo, podemos probar con el 1, que no es primo, y como se puede ver ahí, pues no lo es. Vamos a probar con otro número, por ejemplo, el número 3, que sí es primo, y probamos con un número por fuera del rango, por ejemplo, el número 9, y ahí se puede ver que el programa trata el número como si fuera primo. Eso sería todo para este programa. El siguiente ejercicio consiste en un programa que calcula si un número dado es primo, perdón, si es par o no. Entonces, se incluye la librería stdio.h, se entra en la función main, se declara la variable que almacenará en la entrada del usuario, se le dice al usuario qué hacer, se guarda la entrada del usuario y luego se compara si la entrada del usuario módulo 2 es igual a 0, lo que significa que si el residuo de la división de la entrada del usuario entre 2 es igual a 0, pues se hace una otra cosa u otra. En este caso, se dice que el número es par en caso de que sea verdad y que no es par en caso de que sea falso. Entonces vamos a ver unos cuantos ejemplos. Si ponemos el número 2 nos va a decir que es par. Si ponemos el número 1 nos va a decir que es impar. Y si ponemos un número un poco más salvaje, por ejemplo esto, nos va a decir que no es par. Y eso es todo por este programa. El siguiente ejercicio consiste en un programa que recibe un número entre el 1 y el 7 y devuelve el día correspondiente de la semana. Todo número que no se encuentra en ese rango será tratado como si fuera domingo. Entonces, lo que se hace es incluir la librería stdio.h, se entra en la función main, se crea la variable que almacenará la entrada del usuario, se le dice al usuario qué hacer, el usuario mete el dato y ahora se hace esta serie de comparaciones. Si es igual a 1, entonces se dice que es lunes. Si es 2, martes, 3, miércoles, y así hasta el domingo, que no necesita una comparación, ya que ya se acabarían las opciones. Entonces, ya con esto dicho, se puede ver el programa en acción. Entonces, si aquí colocamos, por ejemplo, el número 3, nos da que es miércoles, cosa que es correcta. Ahora, si colocamos el número 6, nos debería dar el sábado. Y si colocamos un número más allá del rango, por ejemplo, el número 10, nos va a dar que es domingo. Y eso sería todo por este programa. El cuarto ejercicio de esta tarea consiste en un programa que recibe un número entre 1 y 12 y devuelve el mes correspondiente del año. Es muy similar al anterior, solamente con unas cuantas comparaciones extra. De nuevo, todo número que no se encuentre en el rango será tratado como que es diciembre. Entonces se hace lo mismo que en el programa anterior, excepto que ahora las comparaciones van desde el 1 al 12, bueno, del 1 al 11, y se cambian los días por los meses del año. Entonces vamos a ver el programa en acción. Entonces, si colocamos el número 1, nos va a dar enero. El mes es enero. Vamos a probar con otro número, por ejemplo el número 9, y da que es septiembre. Y si lo intentamos, por ejemplo, con el número 10, es octubre. Y eso sería todo por este programa.
El quinto ejercicio de esta tarea consiste en un programa que calcula el aumento que recibe el trabajador de una empresa. Entonces se incluye la librería stdio.h y se entra en la función main. Se crea la variable en donde se guardará la entrada del usuario y aquí se le explica al usuario qué es lo que se hace. Lo que se hace es que la empresa paga 40.000 euros anuales y simplemente se hace un cálculo en el que si un trabajador lleva cierto tiempo en la empresa, se le paga más o menos. Entonces, entonces si lleva menos de 3 meses, perdón, menos de 3 años, el pago va a ser de un 3% mayor a los 40.000. Si lleva entre 3 y 5, el pago va a ser de 3.500 o un 5% mayor. Si lleva entre 5 y 10 años, el pago va a ser 7% mayor y ya más de eso será del 10% mayor. Entonces podemos ver ahora el código en acción. Aquí se dice, entre el número de años de antigüedad del trabajador, vamos a colocar, por ejemplo, que el trabajador lleva 6 años. Entonces, el aumento que recibe es del 7%, cosa que da, pues, esto de aquí. Pero vamos con otro número. Por ejemplo, el número 10. Y nos da de nuevo ese aumento de 10 del 7%, debido a que los números aquí no son inclusivos, son exclusivos. Y si probamos con un número mayor de 10, nos debería dar, pues, con el 10% extra. Entonces, si colocamos 16, nos va a dar 3.666.66666 todos. Y eso sería todo por este programa. El ejercicio número 6 de esta tarea consiste en un programa que recibe un número y dice si es mayor de 100 o no. Bastante sencillo. Entonces se declara la variable de entrada de datos, se le dice al usuario qué hacer, se entra el dato y se compara. Si es mayor de 100, se dice que el número es mayor que 100. En caso contrario, se dice que no es mayor que 100. Entonces, pues, a ver el programa en acción. Si colocamos el número 67, nos va a dar que no es mayor de 100. Si colocamos el número 185, nos va a decir que es mayor de 100. Y ya como un caso borde, si colocamos el número 100, nos debería dar que no es mayor de 100. Y efectivamente 100 no es mayor de 100. Entonces eso sería todo por este programa. El séptimo ejercicio de esta tarea consiste en un programa que recibe dos números y dice si ambos son pares o si ambos son impares o si ninguno de los anteriores. Entonces, lo que se hace es declarar las variables donde el usuario va a meter sus datos, se le dice qué hacer, el usuario mete los datos respectivamente y aquí se verifica. Si ambos números módulo 2 dan 0, entonces se dice que ambos son pares. Si no, si ambos módulo 2 dan 1, entonces ambos son impares. En cualquier otro caso, se dice que uno es par y el otro es impar. Entonces se puede ver esto si corremos el programa. Entonces, ahora podemos colocar, por ejemplo, el primer número siendo el 5 y el segundo puede ser el 7. Ambos son impares. Ahora vamos a colocar, por ejemplo, el 6 y el 28. Ambos son pares. Y vamos a colocar un caso en el que uno sea par y el otro sea impar. Por ejemplo, el 5 y el 6. Y ahí, pues precisamente se hace lo que se debe hacer. Eso sería todo por este programa. El ejercicio número 8 de esta tarea consiste en un programa que toma tres números y dice si el producto de los dos primeros es igual al tercero. Entonces aquí se declaran las variables que el usuario usará para almacenar sus valores. El usuario mete dichos valores. Luego se analiza si el número uno por el número 2 es igual al número 3. En caso de eso ser verdad, pues entonces se dice que el producto de los dos primeros es igual al tercero. Caso contrario, se dice que no es igual. Entonces, a correr el programa.
Si colocamos, por ejemplo, el 3 y el 4, el 3, el 4 y luego el 12, nos debe dar que esto sí es correcto, que esto es los dos primeros multiplicados son el tercero. Y efectivamente. Ahora si colocamos el 6, el 7 y el 40 no, el 53, nos va a dar que no son, que no, que la multiplicación de los primeros no es igual al segundo, al tercero, perdón. Y ya si colocamos un caso un poquito más en el borde, como lo puede ser, por ejemplo, el cero, el, eso de ahí, y el 5, pues obviamente va a dar que no son iguales porque la multiplicación por cero solamente da cero. Y eso sería todo por este programa. El noveno ejercicio de esta tarea consiste en un programa que le dice a un inversionista si debería invertir o no un capital. ¿Cómo lo hace? Simplemente se calcula si lo obtenido tras una tasa de interés es mayor que 7.000. En ese caso se hace, si no, pues no se hace en la inversión. Entonces, lo que se hace es declarar las variables en donde el usuario va a meter sus valores, el usuario mete los valores y se hace esta comparación. Si la entrada de capital por la entrada en interés, eh, pero en porcentaje, es mayor que 7.000, entonces se le recomienda al inversor que invierta. En caso contrario, se le dice que no invierta. Entonces, a ver el programa en acción. Si la tasa de interés fuera de 10% y el precio fuera unos 100.000, entonces se le recomienda invertir porque el saldo sería 110.000. Ahora vemos un ejemplo más pequeño. Por ejemplo, si la tasa de interés fuera del 1% y si la inversión fuera de 10.000. Se le dice que no invierta porque eso ahí sería muy pequeño. Y si nos vamos a un caso un poquito más limitante, podemos colocar que la tasa de interés sea del 10% y que el capital sea 70.000. Ahí se dice que no invierta porque el dinero invertido sería exactamente 7.000, pero se nos pide que sea estrictamente mayor que 7.000. Y eso sería todo por este programa. El programa número 10 de esta tarea consiste en un programa que toma tres notas por parte de un alumno y devuelve si el alumno aprobará o reprobará en base al promedio de esas tres notas. Entonces se crean las tres variables para las tres notas. El usuario mete sus datos y se hace la verificación. Si aquí el promedio es mayor o igual que 3.0, entonces el alumno aprueba. En caso contrario, de reprueba. Entonces vamos a ver esto en consola. Por ejemplo, si la primera nota es 4, la segunda nota es 2 y la tercera nota es 5, ahí el promedio va a ser mayor que 3. Por lo tanto, el alumno aprueba. Ahora, si se sacó todo en unos, pues el alumno reprueba y ya está. Y si nos vamos al caso límite, aunque pues es de esperar que esto pues no saque nada realmente raro, pues se muestra que el alumno aprueba porque 3 es el mínimo. Y eso sería todo por este programa. El ejercicio número 11 de esta tarea consiste en un programa que toma el valor total de una compra y, si es mayor a 100.000, se le aplica un descuento del 20%. Entonces se crea una variable en la que se meterá el valor del total de la compra. Luego el usuario mete ese valor y se compara si este valor va a ser mayor o igual que 100.000. En ese caso se dice que el descuento se aplica y entonces se pagará, entonces se dice que se pagará en total esta cantidad. En caso contrario, simplemente se dice el precio que se va a pagar, ya que no hay descuento que se haya aplicado. Entonces, después de añadir aquí una pequeña nueva línea, vamos a ver cómo funciona este código. Entonces, si decimos que el precio, pues, sale en 100.000,
Entonces se aplica el descuento y el pago en total sería de 80.000. Ahora, si el precio total fuera de 80.000, simplemente se dice que el pago en total fue de 80.000. Así que si realmente hubiera alguna tienda así, pues será mejor comprar un poquito más para aprovechar ese descuento. Pero en ese caso sería muy específico. Bueno, lo que sea. Y si ya nos vamos a algún caso más borde, aunque realmente no se me ocurren muchos, podría ser, yo que sé, el precio de la compra siendo 1, pues se paga en total 1. Y eso sería todo por este programa. El programa número 12. Esta tarea consiste en un programa que calcula el salario de un obrero. Entonces, se crea la variable para almacenar su entrada. El obrero mete su entrada y se hace esta comparación. Si la entrada en horas es menor o igual que 40, entonces el pago se hará así. Y si es mayor que 40, se hará de esta forma. Se cobran $16 por cada hora si se llevan trabajando 40 horas o menos y 20 por cada hora extra. Entonces, ya con esto podemos evaluar el código. Entonces, digamos que alguien trabaja 24 horas en total. El pago va a ser de 384. Ahora podemos probar otro caso. Por ejemplo, que trabaje solamente 1 hora. Efectivamente son solo 16. Ya si nos vamos a un caso un poco más borde, por ejemplo 40, nos debería dar 620. Bueno, 640, perdón. Y ya como un último caso vamos a ver qué pasa con 41, que nos debería dar 660. Y ahí está. Entonces eso sería todo por este programa. El ejercicio número 13 de este programa, de esta tarea, consiste en un programa que calcula las calorías quemadas por un paciente dependiendo de la actividad que realice. Se incluye la librería stdio.h y la librería string para poder comparar un string a otro, debido a que no se puede hacer por métodos convencionales. Entonces se crea un arreglo de caracteres de longitud 7 para recibir la entrada de la actividad que la paciente vaya a hacer y el tiempo que va a hacer esa actividad en minutos. Entonces aquí este programa calcula las calorías quemadas por el paciente. Las dos actividades posibles son estar dormido y estar sentado. Uno quema 1.08 calorías y el otro quema 1.66 calorías. Entonces el usuario aquí mete las actividades y el tiempo, bueno, la actividad y el tiempo que la va a hacer. Y luego simplemente se hace esta pequeña comparación. Se compara el string metido con la palabra sentado. Si es toda cero, lo que significa que si estas dos son iguales, debido a la forma en la que funciona la función stringcomp, entonces se dice que el paciente va a estar quemando esta cantidad de calorías por estar sentado. En cambio aquí se hace por estar dormido. Entonces vamos a ver un ejemplo. Entonces escribimos aquí sentado. Y si decimos que va a estar 40 minutos sentado, entonces son 66.40 calorías quemadas. Otro ejemplo, ahora dormido. Ojo con los errores ortográficos. Y que la cantidad de minutos sea la misma, 40. Se van a quemar 43.20 calorías. Y ya si por ejemplo colocamos que va a ser la actividad de estar sentado por un tiempo bastante más remarcable, por ejemplo 600 minutos, se van a quemar 996 calorías, casi 1000. Y eso sería todo por este programa. El ejercicio número 14 de esta tarea consiste en un programa que calcule el precio de un producto en base a su precio y unas claves de descuento. Entonces, lo que se hace es crear dos variables para meter la clave y el precio del producto. Según la clave se va a aplicar un descuento u otro.
Si la clave es 1 se va a aplicar 10%, si la clave es 2 se va a aplicar 20% y de ahí ya no hay más claves. Entonces se mete la clave y el precio y luego pues se hace la pequeña comparación de si es 1, de si es 2 o si no es ninguna. Entonces ya con eso podemos simplemente ver cómo funciona el programa. Entonces si metemos la clave que sea 1 y ahora que el precio sea por ejemplo 100.000, entonces ahora el precio del producto va a ser 90.000. Otro caso es si la clave es 2 y si el precio es otra vez 100.000, entonces el precio ahora debería dar 80.000. Por último, si la clave es un número diferente de esos dos, por ejemplo el cero, entonces nos debería dar que el precio debe ser cero, debe ser 100.000, o sea, se debe quedar igual. Y ya está. Con eso ya se vieron todos los casos y eso sería todo por este programa. El ejercicio número 15. Este programa calcula el precio de unas camisas con un descuento dado según la cantidad de camisas que se compran. Entonces, lo que se hace es crear dos variables para la entrada del número de camisas y la entrada del precio. Se meten esos datos y se hace esta pequeña comparación. Si el número de camisas es menor que 3, entonces el precio con descuento va a ser de pues, el precio con 10% de descuento. Si hay más de 3 camisas compradas, entonces el precio se va a reducir en un 20%. Entonces ahora podemos ver cómo funciona este programa. Si la cantidad de camisas fuera 2 y todas se compraran por 60.000, entonces se obtendría que el precio debe ser de 54.000. Aquí tuve un pequeño problema con un carácter especial. ¿Listo? Y entonces ahora podemos ver otro caso. Por ejemplo, ahora que la cantidad fueran 5 y que el precio ahora fuera de 100.000 por cada una. Entonces el precio con descuento sería de 80.000. Y si tenemos exactamente 3 camisas y si el precio es de 100.000, aquí podemos ver que el precio con descuento sería de 80.000. Y eso sería todo por este programa. El ejercicio número 16 de esta tarea consiste en un programa que calcula unas cuentas para una empresa y según unas piezas que compra un fabricante. ¿Qué cuentas debe calcular? Pues debe calcular cuánto dinero va a usar la empresa para comprar, luego cuánto va a pedir prestado al banco, cuánto va a pedir como crédito y luego cuánto va a ser el cobro de interés por parte del fabricante que se va a pedir, con el que se va a pedir a crédito. Entonces ya con eso aquí se dan dos variables para que se almacenen los valores, se almacenan los valores y se hace la comparación de que si la multiplicación de los costos por el número de cosas da más de 500.000. Si sí, entonces se imprime todo esto, si no, todo esto otro. Se imprime como si fuera una pequeña lista. Entonces ahora vamos a verlo en acción. Si el costo por pieza es de 50.000, bueno, de 50 ya que, y se compran, yo qué sé, 10.000 unidades, entonces la cantidad invertida por parte de la empresa debe ser esta de aquí. No se le pide prestado al banco porque la compra en total dio menos de 500.000. El valor del crédito del fabricante da esto de acá y el interés cobrado por el fabricante da esto otro de acá. Otro ejemplo podría ser si el costo por pieza fuera de 100.000 y se compraran 6 piezas. En ese caso, el valor sí sería más de 500.000. Entonces, la cantidad invertida sería otra, el valor del préstamo al banco sería otro, el valor del crédito sería otro también y el interés cobrado también sería otro.
Ya un último caso así potente podría ser que el costo por piezas fuera uno y el número de piezas fuera también uno. Entonces la cantidad que hay que invertir sería en 0.70 y el valor del crédito del fabricante sería 0.32. Por tanto, el interés cobrado sería 0.0, perdón, el valor del crédito del fabricante sería 0.3. Entonces el interés cobrado sería 0.32. Y eso sería todo por ese programa. El ejercicio número 17 de esta tarea consiste en un programa que calcula el índice de masa corporal de una persona y devuelve qué tan sana está esa persona al respecto. Entonces, lo que se hace es crear una variable para meter el peso y dos variables de tipo flotante, una para meter la altura en el formato tipo 1.80 o 1.60, todo eso, y luego una variable llamada IMC para guardar pues precisamente el índice de masa corporal o abreviado IMC. Se meten los dos datos que se deben meter, se redefine el IMC como esto de acá y ahora se hacen este montón de comparaciones. Si es menor que de 16, entonces se debe ir al hospital. Si es menor de 17 es infrapeso. Si es menor de 18 bajo peso. Si es menor de 25 peso normal. Si es menor de 30 sobrepeso. Si es menor de 35 sobrepeso. Y si es menor de 40 también sobrepeso. Ya pues aún más que eso sería obesidad. ¿Por qué no se colocan los rangos completos? Porque no es necesario. Una vez se verifica que este no es verdad, que este techo no se cumple, se revisa el siguiente techo, sin necesidad de poner un piso. Entonces, así se pueden tener este tipo de condiciones más eficientes. Entonces, vamos a ver el programa de acción. Si tenemos que una persona pesa 50 kilogramos y tiene una altura en metros de 1,30, va a tener un sobrepeso de obesidad de grado 1. Ahora, si esa persona también pesara 50 kilos, pero fuera bastante más alta, por ejemplo, 2 metros, ahora la cosa cambia y ahora es un criterio de ingreso al hospital. Estaría en una situación increíblemente grave. Ya si una persona tuviera unos 85 kilos y tuviera una altura de más o menos 1.8, se tendría de nuevo un sobrepeso o una obesidad de grado 1. Y eso sería todo por ese programa. El ejercicio número 18 consiste en un programa que calcula el precio del uso de un estacionamiento por parte de un cliente. Entonces, lo que se debe hacer es crear dos variables para meter las horas y los minutos, ya que el estacionamiento cobra 1.800 por cada hora o fracción. Entonces, ahora lo que se hace es que el usuario mete los datos y se hace esta pequeña comparación. Si los minutos son cero, o sea, si la fracción es cero, pues entonces solamente se multiplica la cantidad de horas por 1.800. Si no son ceros, simplemente a la entrada, a la cantidad de horas se le suma uno y eso mismo se multiplica por 1.800. Entonces vamos a ver cuánto da con unos cuantos ejemplos. Por ejemplo, 1,30 nos debería dar como si fueran 2 horas, o sea, 3.600. Para verificar eso, ahora vamos a colocar 2 horas y 0 minutos. Y 3.600 es correcto. Por último, si colocamos 0 horas y 1 minuto, ya se cobra 1.800. Con eso sería todo por este programa. El siguiente ejercicio consiste en un programa que calcula el precio de un producto vendido al por mayor, su precio con descuento y la cantidad total comprada por un cliente. Entonces incluye la librería studio.h y math.h debido a que va a ser necesaria para la función piso, ya que sin ella eso sería mucho más complicado. Se crean dos variables, una para el número de unidades y otra para la cantidad, para el precio por unidad. Y entonces pues simplemente se meten los datos y se hace la comparación y luego se hacen unas cuantas cuentas y ya con eso podemos ver cómo funciona. Entonces, si nosotros compramos, por ejemplo,
yo qué sé, 28 y que el precio fuera de 50. Entonces el monto de la compra sería 1.400, el monto del descuento sería 1.140, por lo tanto, el precio verdadero a pagar sería 1.260 y no se regalan ninguna cantidad de obsequios, ya que por cada docena, por encima de tres docenas, aquí cometí un pequeño error. Bueno, ya que después de toda docena, después de tres docenas, da un regalo gratis en, en lo que es una unidad extra regalada. Entonces ahora, si ponemos, por ejemplo, número de unidades del producto, digamos 60, y que el precio sea 20, entonces aquí se puede ver lo que ocurre, y es que el monto de la compra sería 1.200, el monto del descuento 1.080, pero son 180, entonces el monto a pagar 1.020. Y ya estaría. Con un ejemplo más, podemos culminar esto, que sería, por ejemplo, si compráramos 100 unidades de algo que vale solamente uno. Entonces, el monto de la compra son 100, monto del descuento son 15, monto a pagar 85 y se regalan 5 obsequios. Y ya con eso sería todo por este programa. Este programa calcula el precio a pagar de un cliente de una empresa de alquiler de carros. Entonces lo que se hace es crear una variable entrada kilometraje para guardar la entrada del usuario. Y lo que se hace es que esta empresa cobra 400.000 dólares, bueno, pesos fijos con 300 kilómetros o menos. Después ya de eso cobra 15.000 por cada extra kilómetro recorrido que esté por debajo de los 1.000 kilómetros. Y ya más allá de eso cobra 10.000 por cada uno. Entonces simplemente se hacen unas pequeñas comparaciones para verificar el caso y se imprime el valor correspondiente de cada una. Entonces vamos a verlo en acción. Si tuviéramos un kilometraje de unos 100 kilómetros, el monto a pagar sería 400.000, con el IVA incluido serían 480.000. Ahora probemos algo un poquito más, por ejemplo el 600. Entonces el monto a pagar serían 490.000, con IVA incluido serían 480.000. Ya por último, si intentamos algo un poquito mayor, por ejemplo 2.000. Entonces ahí se puede ver lo que hay que pagar, que serían 20.900.000. Con el IVA incluido serían 22.900.000. Y ya con eso hemos culminado con este programa. Por último, el último programa de esta tarea consiste en un programa que dice si un número dado es capicúo o no. O sea, si... Y encima el número solamente debe ser de tres cifras. Entonces lo único que hay que comparar es si la última cifra es igual a la primera. Y ya con eso se puede verificar todo. Se incluye también la librería más.h debido a que necesitamos la función floor o función piso. Entonces se dice qué hacer, se pide la entrada del usuario y el usuario mete la entrada y luego con unos pocos cálculos podemos ver si es capicúo o no. Ahora, si colocamos por ejemplo el número 101, nos debe dar que es capicúo y efectivamente eso es correcto. Ahora, si colocamos por ejemplo el número 456, bueno, 445 también funciona, nos va a dar que el número no es capicúo. Ahora, si colocamos el número 10, nos va a decir que es capicúo, pero 10 no es capicúo. Pues este es el motivo por el que no hay que salirse del rango especificado. Se pide solamente números de tres cifras. Y ya con eso hemos culminado con estos ejercicios. Muchas gracias por ver y hasta la próxima.